trabajando con ella. Demasiado de tu liquidación. Muy buenas noches, doctor. ¿Me confirma si está en sala para poder empezar? Muy buenas noches. Sí, señora. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saludo Salí, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al diplomado de cirugías en bovinos, curso Anestesia y Cirugía de Bovinos. El ponente a cargo del diplomado es el doctor Santiago José Sánchez Uribe. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes estén conectados por esta vía y por Facebook Live. Eh, Les doy la bienvenida a esta segunda sesión relacionada con el diplomado de cirugía en grandes especies, pero especialmente enfocado hacia la especie bovina.
bajo la cual el día de hoy el enfoque de la sesión va a estar muy orientada hacia la parte especial de anestesia en bovinos, ¿cierto? Como principios quirúrgicos, pero principalmente pensando en una muy buena selección de estos principios activos y a partir de los cuales nos permita efectivamente hacer unos procedimientos más asertivos desde la parte quirúrgica. Me va a permitir proyectar un momento. Bueno, respecto a este tema, entonces, como les decía anteriormente, es importante tener en cuenta pues algunas consideraciones que nos permite, que nos permite específicamente pues revisar ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a continuar directamente con esto. El día de hoy tenemos algunos objetivos que corresponde a que podamos revisar las particularidades anestésicas de los rumiantes, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, para el caso de la especie que nos interesa en este momento, ellos cuentan con algunas particularidades fisiológicas, clínicas, físicas, que pues de alguna manera nos facilitan ese tipo de situaciones. También tener presente las técnicas anestésicas más apropiadas, ¿cierto? Porque finalmente pues es la base que nos permite por lo menos hacer una correlación clínica más importante frente al procedimiento que veremos en 8 días. Es decir, a partir de esas técnicas básicas a nivel anestésico que vamos a hacer en 8 días respecto a la parte quirúrgica, cómo correlacionamos esos bloqueos anestésicos, cómo relacionamos un bloqueo regional, un bloqueo local. Y a partir de allí, de pronto también tener presente en algunos casos muy puntuales el uso de anestesia general o el de la anestesia inhalada. Sabemos los que llevan la continuidad del diplomado que hablábamos hace 8 días que no siempre se usa la anestesia general por consideraciones precisamente los rumiantes, pero que en algunos casos puntuales se puede evaluar la relación costo-beneficio y escoger específicamente una opción dentro de las cuales podemos encontrar algunas como es la fija, que es la general, o la inhalada, que es un poquito más segura, pero que en todo caso está más ligada a condiciones de clínica de grandes animales y que no siempre está adaptada a las condiciones de campo que nos enfrentamos siempre nosotros en la cotidianidad. Por lo tanto, pues vamos a revisar una comparativa un poco entre las dos. Y hoy también vamos a revisar un poco de manejo de esas técnicas locorregionales, como les decía, para a partir de la fundamentación que tuvimos los que llevan la continuidad del diplomado hace 8 días de esas técnicas generales, hoy podamos ya saber un poquito más, es decir, qué dosis, qué situaciones respecto a eso. Entonces, tenerlo muy, muy presente. Hay unas particularidades, ¿cierto? Y ahí es muy importante tener en cuenta, y ahí es muy importante tener en cuenta que en ese caso, em, pues hay que tener presente que estos tipos de pacientes pueden tener un riesgo de regurgitación. Por lo tanto, uno importante tener como particularidad muy, muy presente la ubicación de los pacientes al momento que se genera un proceso de sedación o de anestesia. Es lo ideal que sabiendo y teniendo la consideración previa que todos conocemos de que el rumen se encuentra hacia la parte izquierda, pues posicionémoslo hacia la parte derecha, dependiendo del procedimiento quirúrgico que vayamos a hacer. Que si de pronto lo podemos hacer en estación, pues perfecto. Y si hacemos solamente un bloqueo regional, pues mucho mejor, porque eso implica de alguna manera minimizar la posibilidad de generar lo que hablábamos acá de el timpanismo ruminal por inhibición de la salivación, que a su vez va a llevar una acidosis ruminal, por lo tanto una acumulación también de gas y un proceso de timpanismo que no es como lo ideal secundario a una complicación. ¿Que se pueden presentar algunas complicaciones? Claro que sí, pero pues si la podemos minimizar, pues es como lo ideal. Otra particularidad es que el proceso expiratorio, el proceso de inspiración-expiración, la mala ventilación podría generar complicaciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esa particularidad, como les decía, tanto la ubicación y la administración de una vía de acceso venoso en el caso de que estemos haciendo una anestesia o una sedación, una anestesia a nivel de campo, o en algunos casos que no es muy común ver, pero se puede hacer, el tema de hacer intubación endotraqueal se puede llegar a manejar también cuando ya estamos en condiciones de clínica, ¿cierto? Y cuando hacemos procesos inhalados, como les decía anteriormente. Importante tener en cuenta eso y saber que tenemos diferentes técnicas, pero que debemos partir de la especie de base que nos interesa en este momento, que son los bovinos, que son los rumiantes, para poder correlacionar algunos aspectos importantes. Ese proceso preoperatorio en campo va a ser fundamental, por lo tanto es importante saber específicamente y tener claro condiciones como las expectativas de la vida productiva, ¿cierto? ¿Qué expectativas tengo yo con ese paciente?
específicamente qué pasa con él respecto a ese procedimiento previo al acto quirúrgico y específicamente evaluar el riesgo quirúrgico con respecto a la recuperación completa. Se los mencioné posiblemente en una sesión previa, pero es importante tener en cuenta que si lo hacemos en pequeños, hagámoslo en grandes. ¿A qué me refiero? Evaluemos la relación costo-beneficio, revisemos los riesgos quirúrgicos y ojalá manejemos formatos de consentimiento informado. No es muy usual, según los países en los que estén ustedes, pero sí que manejemos ese formato de consentimiento, pero sí es útil, ¿sí? Es importante tenerlo, es importante socializarlo y comentarle al productor o al ganadero qué podría pasar con la intervención propiamente dicha, ¿cierto? Dejar la constancia porque es un soporte legal para nosotros y a partir de allí hacer todo el abordaje pues correspondiente. Entonces, importante tenerlo presente en ese caso. Saber que hay un riesgo quirúrgico y que en ese caso, pues que sea consciente el productor respecto al tema. Revisar la parte de perspectivas futuras, ¿cierto? Y en ese caso, pues eh, esas perspectivas futuras de la reproducción, pues implica también saber qué técnica yo voy a usar, con qué objetivo y bajo qué consideraciones. Entonces, tenerlo muy presente ahí. Revisar también si hay unas patologías directas en relación con otros sistemas del cuerpo, saber específicamente si hay una relación directa o indirecta y revisar muy bien qué poder hacer frente a algunas complicaciones que se van presentando durante ese trayecto. Por lo tanto, la importancia de generar un alistamiento de insumos y de revisar algunas consideraciones que vamos a ver posteriormente. Saber que si, por ejemplo, en este caso estamos hablando de animales de producción, me interesa que en este caso para la especie que nos interesa el día de hoy, que son los bovinos, importante ayuno de sólidos de 24 a 48 horas, porque en ese caso me interesa que este tipo de pacientes generen una evacuación completa, parcial o completa en el mundo, digamos que bajo las condiciones ideales, para poder entrar a un procedimiento quirúrgico posterior. Y de 8 a 12 de líquidos, lo cual tendría que regularse. Para algunos no es, digamos que muy correlacionado al tema de que se pueda llegar a regular por esa vía, pero para otros sí lo es. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que ver mucho también de la disposición del productor o del encargado de poder hacer un aislamiento de este tipo de pacientes previamente al procedimiento, que no hayan ingerido alimento, que hayan tenido un buen ayuno, una buena restricción de líquidos, para que el procedimiento salga correctamente acorde a lo esperado. Importante eso, saben ustedes que hay riesgos de regurgitación, que hay riesgos particulares de la especie, de la fisiología del mismo y demás, entonces es importante tenerlo en cuenta. Que pacientes estén de cúbito lateral, ¿cierto? Y tener muy presente, muy presente que de acuerdo al procedimiento que ustedes vayan a hacer y bajo las consideraciones que vamos a ver el día de hoy de la parte farmacológica en anestesia, pues si es desde la parte previa de la sedación y la premedicación, posiblemente de acuerdo a la dosis sabemos que el paciente puede caer. Entonces, pendientes de la caída, pendientes de la cabeza, pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir respecto a la dosis y a la utilidad clínica que vamos a hacer a partir de los principios activos. Importante revisar los restos de la faringe en caso de que haya y mantener un tiempo, en caso de que estemos en clínica de grandes, mantener un tiempo el tubo endotraqueal, ¿cierto? Por qué se mantiene? Porque básicamente lo que yo quiero es que no bloquear directamente el flujo respiratorio y la capacidad de tener una vía, digamos que de alguna manera directa desde el árbol respiratorio, porque sabemos que hay complicaciones. Si lo retiramos de manera muy inmediata, básicamente lo que podría llegar a pasar es que haya un colapso de tipo respiratorio y puede pasar según las moléculas que hayamos usado, ¿cierto? Que es claro de pronto para ustedes, pero que es importante que lo tengamos presente, porque finalmente hace parte de ese abordaje posterior y de un abordaje clínico un poquito más completo de lo que podríamos llegar a hacer. Importante, vuelvo y les digo que vamos a hacer la comparativa entre lo de campo y lo de clínica, pero tener presente en general jeringas de diferentes presentaciones, ¿cierto? Nunca va a ser de sobra. Muchas veces nos enfocamos solamente en tener a la mano las jeringas calibre 18 por 1,5, las rosadas, las de administración intramuscular o intravenosa y ya. Pero resulta que necesitamos tanto diferentes calibres por las vías intramusculares que vamos a usar en premedicación o posterior al procedimiento quirúrgico. Necesitamos también agujas delgadas si vamos a hacer infiltración troncorregional, la parte de la lidocaína. En ese caso ya sería, por ejemplo, 21G por 1,5, ya donde es delgada pero es larga. Necesitamos de pronto en algunos casos muy puntuales otro tipo de jeringas de mililitros cortos, ¿cierto? Que me permita de alguna manera administrar unas dosis muy precisas, como en el caso de la silacina, en donde sabemos que si, por ejemplo,
viene al 2%, entonces yo no administro más de 0,05 a 0,1, ahorita vamos a ver miligramos por kilo, es decir, que las dosis que van a salir para un paciente de 500 kilos son muy bajas. Entonces necesito agujas y jeringas de diferentes calibres, listo, para tenerlo muy presente, porque finalmente hace parte de ese abordaje. En algunos casos podemos usar si estamos en clínica multiparámetros. Sabemos que en campo eso no lo tenemos. Si estamos en condiciones de campo, tenemos que estar muy, muy atentos a lo que en mi concepto muy particular no se debe perder nunca y que debe ser parte de lo que debemos hacer como clínicos. Y es el tema de, el constante monitoreo de las frecuencias durante el procedimiento. Eso implica que de alguna manera, si yo soy el cirujano, quien está al lado mío, quien está asistiéndome y demás, aparte pues del equipo básico, pues debe estar alguien muy, muy pendiente de esas constantes. Eh, digamos que dependiendo de lo que vayamos a hacer o el protocolo que vayamos a manejar, no es usual tener un anestesista que haga un mantenimiento, pero se podría hacer en caso de que ustedes usen, por ejemplo, un anestésico disociativo, ¿sí? Como parte de la anestesia como tal. Como no es muy usual y a veces la sedación y el bloqueo troncorregional lo que permite hacer algunos abordajes quirúrgicos en bovinos. Sin embargo, esta persona que hace las veces de anestesista es importante que esté muy pendiente de las constantes y que nos reporte efectivamente el aumento o descenso de las mismas para que a partir de ahí se tomen decisiones. Saben ustedes que parte de lo que puede llegar a pasar es que la presencia o ausencia de reflejos me dice mucho y que a partir de allí yo puedo tomar determinaciones de administrar bolos de dosis de medicamentos anestésicos, de supresores del sistema nervioso, para poder hacer un control efectivo durante ese mantenimiento de la cirugía. Pero dependo de qué? De la semiología básica, de estar muy, muy pendiente de esas frecuencias, de la aparición o ausencia de reflejos. Ese tipo de cosas son importantes, pero es aún más importante pues hacer ese reporte y que haya una sola persona encargada de eso. A veces lo obviamos. ¿A qué me refiero con lo que lo obviamos? En que hacemos los bloqueos básicos, operamos sobre el paciente y adiós. ¿Y dónde queda el paciente? Pues efectivamente tiene que haber alguien muy, muy, muy pendiente de ese monitoreo. Es muy, muy importante esa parte, ¿listo? Los catéteres endovenosos. Entonces aquí hay una discusión, una de dos, o tenemos las agujas y con eso hacemos la fijación, o la otra el catéter, y en el caso del catéter endovenoso, tener presente que claro, va a ser menos lesivo, pero si de pronto es un procedimiento quirúrgico de corta duración, los criterios varían, pero una aguja me podría servir de un buen calibre, ¿cierto? Ustedes saben que la aguja es fija, que la aguja me puede hacer un buen acceso venoso, el catéter también, no estoy diciendo que no, pero el catéter pues es para procedimientos de pronto más largos, donde de pronto yo requiera posterior al procedimiento dejar la vía fija, tener una vía permeable para hacer los procedimientos del caso. Entonces, eso es muy variable, ¿listo? Entonces, para tenerlo presente. El rasurador o la cuchilla minora, si cuchilla minora sí es un procedimiento pues muy delimitado anatómicamente, o el rasurador o la rasuradora si efectivamente pues ya finalmente es otro tipo de abordajes un poco más largos. Piensen ustedes, por ejemplo, en una cesárea, ¿cierto? Yo necesito todo lo que es el flanco izquierdo y hacerle una tricotomía más completa. Entonces, pues necesito unos elementos que me permitan hacerlo de una mejor manera. Tapón con toma de inyección intermitente, esto es variable, de esponja, cielo oftálmico. El tubo endotraqueal en condiciones de clínica podría ser útil, haciendo, ¿cierto? Toda la parte que una vez se haga se intuba el paciente, después hacer inflar la bombita que contiene, revisar si necesito balones de oxígeno, cuerdas y demás. Ya toda la parte del instrumental, saben ustedes que se necesita, pero que también hace parte también de lo que yo voy a pensar ya en la cirugía, que es lo que vamos a revisar en 8 días, pero que me interesa en este momento revisar más desde la parte básica anestésica que puedo usar y que necesito. Saben que también necesitan por ahí todo su instrumental, aparte del instrumental, el tema de la indumentaria, las batas, los guantes estériles y algunos elementos que vamos a ver más adelante en esta sesión, pero que en este momento me interesa como en ese abordaje clínico de preparación y en ese manejo preoperatorio que hace parte del contenido temático planteado para el día de hoy. Importante tener en cuenta la preanestesia o la inmovilización química y en ese caso, es fundamental saber que ustedes saben, tenemos la sujeción química, la sujeción física y la química. La química, que es la que nos interesa para hacer un procedimiento quirúrgico asociado a los propósitos de este curso, pues me interesa porque finalmente me permite generar un mejor manejo de los animales, pero a partir de eso debemos escoger unos buenos sedantes o un buen sedante que tenga unas características que puede tener cierta residualidad, pero que genere una alta sensibilidad en estos pacientes. Sabemos que en los rumiantes, por ejemplo, los alfa-2 agonistas son importantes,
Entonces, importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro botiquín y dentro de nuestro uso clínico. El complemento de técnicas locorregionales hace parte de ese uso, porque en algunos casos ya se ha venido estudiando, por ejemplo, el uso de algunos alfados agonistas para algunos bloqueos a nivel de médula espinal, lo cual teníamos en la concepción siempre hacerlo con lidocaína. Están saliendo algunos artículos en donde combinan con silacina algunos efectos, lo cual debe ser estudiado y validado con calma, pero pues que hace parte de los avances en la parte de las ciencias veterinarias. Sabemos que también los sedantes nos permiten hacer una premedicación. Saben ustedes que la premedicación previo a un procedimiento quirúrgico me permite o preparar al paciente o disminuir la posibilidad de contaminación bacteriana o alteraciones inflamatorias secundarias al efecto de reacción tisular. Por lo tanto, entonces yo podría hacer una de dos, o ya empiezo a hacer la parte de la sedación y relajación muscular en algunos casos, o le administro también lo que es antibióticos antiinflamatorios. En este caso, para lo puntual de este día de hoy, me interesa el tema también asociado a la sedación. Efectivamente, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué vía? Dentro de esto tenemos, como les decía, una opción y es la cepromacina. Digamos que la cepromacina tiene sus ventajas y sus desventajas. Como desventaja podríamos mencionar que el efecto en bovinos, que es la especie que nos interesa como reiterado, pues es poco, ¿sí? El efecto a nivel sedante. Eso depende ¿qué? De la dosis, pero en algunos casos puede servir, ¿cierto? ¿En qué casos? En los casos en los cuales, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro asociado a la parte práctica y ya comprobada, y es en una cesárea. En una cesárea, por ejemplo, si yo quiero un efecto tranquilizante, podría ser una cepromacina con una dosis media, pensando en que efectivamente yo no quiero un estímulo directamente sobre el útero. Cuando hacemos una cesárea, lo que uno quiere es efectivamente hacer el abordaje por oblicuo abdominal externo, luego en oblicuo abdominal interno y ubicar la parte uterina después de hacer un desplazamiento parcial del rumen, que el útero se deje manejar y que no esté retraído. A veces con otro tipo de medicamentos sedantes eso pasa. La cepromacina no afecta esa parte muscular a nivel uterino. Por lo tanto, se me facilita un poco más ese abordaje. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pues escojo el medicamento. Sin embargo, pilas con los tiempos previos de restricción de sólidos y de líquidos para evitar un incremento en el riesgo de regurgitación, que sería como de tener presente en ese caso. También tener presente que podemos usarlo a dosis de 0.01 o 0.02 miligramos por kilo, vía intravenosa, o un poquito más alta si la vamos a administrar vía intramuscular, ¿cierto? Depende mucho de la vía que escojamos. El omicaprinol también la podemos usar, ¿cierto? Las benzodiazepinas, en ese caso, ¿qué efecto adicional pues, van a tener en este caso? Sabemos que también hace parte de los sedantes, que entre esos tenemos uno de los más comunes, que es el diazepam. Los efectos mínimos no tienen muchos efectos sobre el sistema cardiovascular, pero el diazepam, adicional a eso, ustedes saben que es anticonvulsivante. Entonces, según el protocolo de anestesia balanceada que usemos y demás, pues yo tengo que revisar específicamente qué es lo que pasa ahí respecto a eso, ¿cierto? Específicamente, ya va a responder la pregunta de Moisés. Respecto a la parte de las benzodiazepinas, entonces les digo, tiene esa parte, ese efecto que si yo hago anestesia balanceada me puede servir si es que de pronto dentro de lo que yo maneje, efectivamente hay un riesgo relacionado con la posibilidad de alteración del sistema nervioso, claro, ahí se puede controlar, entonces tenerlo presente. ¿Qué va a pasar ahí en ese caso? Como hace parte de eso, ¿cierto? Entonces, una opción que podemos llegar a tener en cuenta ahí dentro de eso es que el diazepam pues no es muy usado, pero se puede llegar a usar en rumiantes. Sin embargo, pues hace parte de las alternativas. Ahora, para responder a la pregunta que nos hacen respecto al cálculo, me interesa, por ejemplo, en el cálculo de los 500 kilos, me interesa saber primero, pues en ese caso que ustedes saben que la cepromacina viene a 10 miligramos por kilo. Entonces las voy a colocar aquí usualmente viene a 10 miligramos por mililitro, perdón. Como viene a 10 miligramos por mililitro la concentración, entonces me hace a mí pensar que yo tengo que analizar a partir de esta dosificación, qué es lo que, como a partir de esta dosificación y el peso del paciente, cuánto me va a dar. Entonces, a partir de ahí es que hay que hacer los cálculos. Ejemplo, digamos que ustedes lo van a manejar a dosis de 0.1 miligramo por kilo, ¿sí o no? 0.1 miligramo por kilo. Y el paciente, para los efectos de lo que nos menciona aquí Moisés, pesa 500 kilos. Yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? 0.1 por 500 dividido en esa concentración, que son 10 miligramos por mililitro. ¿Cuánto me dio ahí? 5 mililitros.
En ese caso serían 5 mililitros bajo este contexto que les estoy dando para administrar vía intramuscular. Hay que ser precisos, hay que revisar bien las dosificaciones, las concentraciones de los productos y a partir de allí ya yo me doy cuenta qué es lo que se requiere. Eso manejando efectivamente la parte de lo que les estoy dando asociado a una dosis alta en intramuscular. En la intravenosa, pregunta Moisés, no va a ser la misma, ¿cierto? Porque básicamente la dosificación es menor. En ese caso, por ejemplo, si es 0.02, que usemos como dosis 0.02 miligramos por kilo y lo vamos a multiplicar por los 500 kilos y lo dividimos en la concentración, pues nos va a dar dosis de casi que de 1 mililitro, porque en ese caso es casi 10 veces menos de la dosis máxima que se podría intramuscular, ¿cierto? En ese caso casi que me podría dar dosis de 1 mililitro aproximadamente. Entonces hay que tenerlo presente. No es muy común estarla manejando por vía intravenosa, pero si yo quiero un efecto rápido, ustedes saben que me puede servir, pero pues hay que tenerlo presente dentro de las opciones terapéuticas, clínicas y el procedimiento que vayamos a hacer. Tenemos otras opciones. Entonces, este en lo personal me gusta, pero hay que tener cuidado. Hay que saber que la silacina genera alta sensibilidad a los rumiantes. Por lo tanto, cuando dice alta sensibilidad, no es que esté contraindicado, sino que efectivamente, valga la redundancia, genera un efecto fuerte en ellos. O sea, de alguna manera se ve el efecto de manera rápida, pero marcada también. Entonces, me gusta, pero hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos también con la dosis o con reacciones de hipersensibilidad, el efecto podría durar horas. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con eso. Hay que tener presente que la silacina también, por ejemplo, para que lo tengan de una vez muy en cuenta, genera estimulación sobre la musculatura del útero, por lo tanto podría llevar a procesos de aborto. Entonces, si ustedes quieren sedar un paciente para hacer un procedimiento que no implique nada reproductivo y utilizan silacina y esa hembra está gestante, podría abortar. Entonces, pilas con ese tipo de consideraciones. ¿Listo? Aumenta esas contracciones. Por lo tanto, una de dos, o la usan para hacer una estimulación asociada a una inducción de parto, ya cuando va a arrancar ese trabajo asociado también a una relajación muscular, o pues básicamente no cambian la molécula. Por ejemplo, una cepromacina que no tiene nada que ver con el paso directamente por la barrera transplacentaria, entonces no habría problema. La silacina varía también la sensibilidad por raza y ustedes van a ver que en el caso de muchas razas índicos son aún más sensibles. Todos los bovinos y los rumiantes en general son sensibles, pero ese tipo de esa línea racial pues generan esa sensibilidad que son más marcada. Hay que tener en cuenta que la silacina también tiene un efecto leve de relajación muscular y también tiene un efecto de analgesia. La analgesia solamente está reportada por 2 horas, por lo tanto pilas. ¿Por qué les digo pilas? Porque básicamente a veces podemos llegar a pensar que como le coloqué silacina, entonces el analgésico o el AINE o lo que lo vayamos a manejar, entonces se le va a manejar por allá el otro día. No, porque la silacina se metaboliza muy rápida y su efecto asociado a los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos se ha encontrado que solamente el efecto analgésico le dura a los pacientes 2 horas. Entonces hay que tener presente. Asociado a la pregunta que hace Moisés, en una cesárea podría servirles más un poquito la cepromacina, bien dosificada. ¿Listo? Porque la silacina, como les decía, lo que a veces uno encuentra en una cesárea es que como que retrae un poco el útero porque aumenta las contracciones y en ese caso pues no es como tan ideal. Aparte, podrían ustedes premedicar con silacina y encuentran que rápidamente entonces empieza a exteriorizarse la bolsa de aguas, casi que adelantando el trabajo de parto. No es ideal, no es ideal, porque yo quiero es que el animal esté sedado, que esté tranquilo, que yo haga el abordaje como vamos a ver en 8 días, que haga el abordaje paso a paso, pero que básicamente el útero se deje manejar. Entonces la silacina en ese caso me podría servir para otro tipo de procedimientos y ojalá hembras que no estén en el último tercio de gestación o que estén vacías, ¿cierto? Piensen ustedes en una nucleación, en una hembra vacía, en una hembra posparto que ya lleve, por ejemplo, 2 meses de posparto, que básicamente tiene un proceso tumoral a nivel muy sospechoso de carcinoma ocular y que me haga a mí pensar que por el grado de infección e inflamación yo requiero hacer la enucleación completa o la extracción del globo ocular. La silacina podría ser una opción. Tengo una hembra vacía, tengo un macho, necesito hacer una laparotomía, una ruminotomía. La silacina es una opción. Entonces yo tengo que mirar de acuerdo a lo que yo vaya a realizar y a partir de ahí escoger la mejor opción farmacológica posible. Tener presente que en este caso se puede abolir el reflejo de glutor, entonces pilas porque podría generar neumonía por aspiración. ¿Cuál es la clave? Que el paciente ha tenido un respeto de esas horas de restricción de líquidos y de sólidos.
y en algunos casos se ha reportado que tiene procesos de hiperglicemia, hipoxemia, hipercapnia. Entonces, puede aumentar la diuresis, la capacidad de expulsar orina. Pero en ese caso, por eso es que si lo estamos haciendo en condiciones de clínica, que no es muy común, o muchas veces hacemos estos abordajes quirúrgicos es en campo abierto, si estamos en clínica, muchas veces se les puede administrar oxígeno a los pacientes. Entonces hay que se puede administrar a cualquier especie animal, dependiendo del concentrador de oxígeno. La sensibilidad en cabras es mayor que en las ovejas, entonces pilas con las dosificaciones. Y aquí tenemos 0.05 a 0.1 miligramo kilo vía intravenosa o 0.1 a 0.2 miligramo kilogramo vía intramuscular. Realmente yo no les recomiendo la intravenosa. Si van a medicar a un paciente con silacina, yo les recomiendo que usen es la vía intramuscular. ¿Listo? Y en la intramuscular también pueden partir de 0.05, si quieren un efecto muy leve, ¿sí? O sea, leve que el animal se mantenga en estación y que ustedes vayan a hacer un abordaje después de bloqueo tronco-regional. ¿Listo? Solamente si lo van a hacer por esa vía, pues tenerlo presente. Es un principio activo muy bueno, o sea, la silacina es muy buena si van a hacer un procedimiento quirúrgico, pero tener presente esa consideración, ¿listo? Efectivamente, ¿de qué varía la dosis asociada al ejercicio que hicimos rápidamente anterior de la cepromacina? mm, de que la silacina, no sé si en sus países igual, ahorita discutimos un poquito al final, usualmente viene al 2 al 10%, ¿cierto? Al 2 o al 10%. Y saben ustedes que si viene al 10%, la dosis final va a ser más bajita, ¿cierto? Que si viene al 2 va a ser un poquito más alta, pero pues hay que tener presente efectivamente los cálculos que se hacen y las vías. Reitero, pero el criterio clínico puede variar. Yo les recomiendo que solamente la administren por vía intramuscular para que vaya haciendo el efecto, para que efectivamente genere ese efecto de sedación. Son tan sensibles que me preocuparía que en algunos casos, por variaciones en la dosis o la idiosincrasia del paciente, tenga alguna reacción vía intravenosa, lo cual no quiere decir que esté totalmente contraindicada. Sin embargo, ustedes también van a ver que hay unas casas comerciales que también como que les dicen administre exclusivamente vía intramuscular. Puede ser producto de lo que les menciono de la sensibilidad de la especie directamente al producto. Entonces hay que tener presente, como cualquier otro producto, revisar las condiciones físico-químicas, que todo esté correcto, que no se les va a contaminar, que no esté pasado de tiempo. Y a partir de ahí, pues, o sea, pasado de tiempo vencido. Y a partir de ahí, pues ya yo hago una administración muy asertiva bajo los criterios de administración de medicamentos, en este caso la silacina. Tenemos la detomidina. La detomidina hace parte también del grupo de los alfa-2 agonistas, o sea que tiene un efecto muy similar a la silacina, pero el tema es que de alguna manera se puede metabolizar un poquitico más rápido. Entonces, pues es de mirar, ¿cierto? Porque si yo quiero un efecto más rápido y no tan concentrado, pues esas son opciones. Y las dosis son de 10 a 20 microgramos por kilo intravenosa o 20 a 40 microgramos por kilo. Entonces, quiere decir que en este caso la unidad de medida me cambia, por lo tanto, tengo que tener en cuenta esos momentos de los cálculos. Se puede combinar bien la detomidina con un opioide como el butorfanol. Entonces yo puedo combinar muy bien un sedante alfa-2 agonista con un butorfanol que de alguna manera va a generar las veces como una neuroleptoanalgesia. Entonces pues puede ayudar el butorfanol, digamos que a nivel de la parte de analgésicos que podemos usar en grandes, no siempre lo manejamos, pero son opciones. La medetomidina hace parte del mismo grupo y las sedaciones son un poquito más profundas, pero no necesariamente cae en decúbito. Acuérdense que que el animal caiga o no depende mucho de la dosificación. Y ustedes van a encontrar que los alfa-2 agonistas tienen profundidades en la sedación del 1 al 4, siendo el 4 la sedación más profunda, donde cae en decúbito lateral y queda ahí horas de horas. Puede pasar horas. Entonces ténganlo presente. No dosifiquemos muy alto si es que solamente yo quiero hacer un procedimiento quirúrgico levemente invasivo. La romifidina también hace parte de ese grupo y pues de alguna manera se puede usar en pequeños rumiantes, o sea, se usa a veces en ovicaprinos a 50 microgramos kilo. Y el hidrato de cloral, pues en algunos lugares se consigue, en otros no, o sea, puede administrar oral o en inyección intravenosa. Solamente que su grado de analgesia ya va a ser más leve y su grado de relajación muscular también no es como tan marcado como lo hace una silacina o como lo hace una medetomidina. Tener presente que en este caso, ¿cierto? Ya escogieron ustedes un proceso de sedación, ya saben que tienen fenotiacínicos o tienen alfa-2 agonistas o tienen benzodiazepinas. De ahí, de ese grupo anterior, se saca un poquito las butirofenonas, donde encontramos la saperona y demás, que tiene que ver más para porcinos, pero sí tenemos muchas opciones, como ustedes se dieron cuenta. Revisemos en qué condición a nivel reproductivo está el paciente, revisemos qué procedimiento vamos a hacer y escogemos el sedante más ideal de acuerdo a ese procedimiento.
Ahora, vienen unas técnicas de anestesia locorregional que me permiten comparar un poco mejor lo que analizábamos previamente. Importante tener en cuenta que la anestesia local hace su efecto ligado a que desde la farmacodinamia va a bloquear los canales de sodio, por lo tanto va a evitar la despolarización de la membrana y la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué va a pasar ahí? Pues efectivamente, como cualquier otro medicamento, usted lo administran, pero lo tienen que dejar actuar unos 4 o 5 minutos en algunos casos para que hagan su incisión, hagan su abordaje quirúrgico, pero pensando en eso, en que actúe primero. Usualmente se pueden usar anestesias locales y como les digo, se está estudiando y ya han salido unos artículos relacionados con el uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos como la silacina. Sin embargo, no olvidemos que actualmente lo que se viene usando también de manera previa son, por ejemplo, la lidocaína, ¿cierto? La lidocaína es un medicamento muy bueno porque finalmente pues viene con o sin epinefrina, pero me interesa que en este caso o la puedo llegar a usar pensando en hacer una pérdida de la sensibilidad en el paciente o que pierda sensibilidad en unas zonas específicas donde yo delimite específicamente el bloqueo y la técnica. Tenemos la que vemos en pantalla, que es una bloqueo de campo en el invertida, ¿cierto? Como ustedes se dan cuenta en este caso, específicamente aquí me va a permitir ampliarlo un poquito más. Eh, Ustedes lo están haciendo a nivel de qué? Específicamente, más o menos a nivel de la fosa paralumbar, en ese caso, por ejemplo, izquierda o derecha, en este caso izquierda, y lo hacen delimitado donde están los puntos, donde está puntuado, ¿cierto? Un máximo como dosis tóxica de 60 mililitros. Eso implica que yo tendría que administrar, puede ser un poco menos en esos puntos. Y lo que yo hago es introducir la aguja por debajo de la piel en esas zonas para que quede directamente en esa zona el bloqueo de la invertida. Me sirve para una cesárea, me sirve para una laparotomía, una rigminotomía. Esa de la invertida es muy buena. Y ustedes pueden combinar el invertida con otra que vamos a ver posteriormente, que es la paravertebral, por ejemplo, para una cesárea, donde ustedes requieren sí o sí una muy buena analgesia y una muy buena pérdida de la sensibilidad. Entonces son opciones ahí que se pueden hacer. En castración, asociada a la pregunta que hace Moisés, ya vamos a responderla más adelante porque es otro bloqueo. ¿Listo? También con lidocaína, pero es otro bloqueo. Digamos que la L invertida ahí no me sirve mucho para una orquiectomía, ¿listo? Porque finalmente pues bloquea nervios y zonas tronculares del animal a nivel nervioso, pero no es tan ideal. Tenemos la paravertebral, ¿cierto? La paravertebral, perdón, ya les voy a mostrar una imagen de apoyo. En la paravertebral, entonces, tenemos unas técnicas de Facurson-Fowl o Cambridge, donde se hace un bloqueo de ramas dorsales y ventrales de nervios raquídeos. Cuando ustedes escuchan para la especie que nos interesa hoy, que son los bovinos, que vamos a hacer una anestesia paravertebral, yo tengo que delimitar la T13 a la L2. Eso quiere decir que yo miro la vértebra torácica 13, la ubico, palpando, y también la L1 y L2, la lumbar 1 y la lumbar 2. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente yo tengo que palpar al animal, ¿cierto? ¿Qué palpo? La última costilla, delimito la última costilla que está muy relacionada también con la última vértebra torácica de esa zona o esa caja torácica y ahí ya voy encontrando la T13 en la parte superior, en la parte de la columna vertebral. Sigo palpando hacia caudal y encuentro la L1 y la L2. Entonces, en esos puntos, en cada uno de esos, yo lo que voy a hacer es de alguna manera bloquear los nervios, el hipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral. ¿Que son útiles para este caso? Por supuesto. Ustedes saben que a nivel de la columna vertebral y a nivel de la médula espinal que va por el canal vertebral, salen los nervios que van directamente a inervar, perdón, miembro posterior. Algunos órganos también de la parte abdominal y pélvica. Por lo tanto, me sirve bloquear esa zona estratégicamente, por supuesto. ¿Con qué lo pueden hacer? Pueden cargar 20 mililitros de lidocaína y en cada punto colocan de 6 a 7 mililitros, ¿cierto? No más, ¿cierto? De 6 a 7 mililitros. Es suficiente para generar un efecto pues como un poquito más marcado respecto a eso. Como les decía, en cesáreas, en ruminotomías, por ejemplo, para hacer abordajes, cuando por ejemplo se nos timpanizan pacientes y han consumido partículas extrañas que ni con el sorol, ni con antiespumantes, ni con ablandadores, humectantes y demás funciona, eh, se podría hacer una trocalización, pero no funciona. Entonces necesito hacer una ruminotomía para específicamente sacar las partículas extrañas. Listo, una opción donde tengo un buen control de manejo de dolor y demás es esta, ¿cierto? En la parte craneal de las mamas también. Si yo puedo hacer una parte o necesito hacer un abordaje quirúrgico por esa zona, que no es tan común, pero pues es importante. Entonces, tener presente que se hace y que en algunos casos algunos pacientes van a caer, ¿sí? Entonces, tener presente. Puede ser porque genera una sedación previa o porque ha sumado la sedación colocando la lidocaína paravertebral y el paciente tiende a caer. No tiene mucho riesgo si se hace de la siguiente manera.
¿Cuál va a ser la clave? Palpemos, ¿cierto? Y ustedes saben que en esta parte, voy a ver si se les alcanza a ver allá lo que yo voy a pintar. Ustedes ven que aquí está esta parte superior, que son las apófisis dorsales de las vértebras, que es lo que estoy pintando en rojo, ¿sí? Y es lo que yo siento, es lo que yo palpo directamente y yo sé que hay una vértebra. Miren que aquí digamos que terminó la última costilla y aquí encontró la T13. Listo, perfecto. Pero la inyección, que la pueden hacer con aguja 18 por 1,5, va directamente eh, entre las apófisis transversas. Es decir, que ustedes aquí marcan, si esta es una apófisis transversa, esta es otra apófisis transversa, esta es apófisis. Entre apófisis transversa y apófisis transversa vamos a introducir la aguja. Todo eso se puede palpar y ustedes lo saben en los animales. Uno toca y específicamente siente esos accidentes óseos, esas estructuras, esas apófisis, especialmente como proyección ósea descrita desde la anatomía. Por lo tanto, introducir ahí las agujas es una opción, ¿sí? Y se van introduciendo entre vértebra y vértebra, entre apófisis y apófisis, y lo que genera es que ustedes bloqueen esos nervios que están en esa zona, que directamente van a llegar o a miembros posteriores en cierta parte, pero especialmente a los órganos de cavidad abdominal y pélvica. Y me sirve para los procedimientos quirúrgicos anteriormente mencionados. Entonces, interesante. Tenemos la paravertebral distal, digamos que no es muy común porque se hace a niveles de L2, L4, pero también pues, es una opción. Les recomiendo más la anterior, ¿cierto? Que va desde T13 a L2 y que efectivamente permite hacer un abordaje un poquito más integral de los pacientes. Está la epidural. En la epidural me interesa que de alguna manera podamos revisar específicamente qué hacemos con un paciente sedado, porque ya una vez yo le había colocado, por ejemplo, una alfa-2 agonista como una silacina, vía intramuscular o intravenosa, especialmente la intramuscular, yo podría hacer una anestesia epidural un poquito más segura, ¿cierto? Porque el paciente está un poquito más disociado del entorno, aunque está consciente. Y eso genera que de alguna manera yo pueda llegar a hacer esto. Hay anestesia epidural alta o hay anestesia epidural baja. La baja es la que ustedes encuentran aquí como intercoxigia o sacrocoxigia. Tengo que delimitar el sacro, tengo que delimitar también las vértebras coxígeas o de la cola, y en medio de ese segmento puedo introducir la aguja e introducir la lidocaína. Digamos que es muy variable, algunos recomiendan administrar menos de 5, otros lo hacen de 5 a 10. Yo en lo personal administraría de 5 a 7, no más, y a partir de allí pues ya se maneja toda la parte de la anestesia. Es importante hacer insensibilización de la zona, limpiar bien, hacer una antisepsia local con un yodo, hacer una tricotomía y permitir un mejor abordaje. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos ingresando ¿a dónde? A la médula espinal. Y eso implica que ingresar a la médula espinal, pues debe tener una asepsia. Ustedes se dan cuenta que la imagen de la derecha del animal está con directamente con tricotomía, ¿cierto? Y eso permite que de alguna manera se le retiró pelo y se le hizo una antisepsia local. Entonces, eso permite después hacer un abordaje directamente, ¿cierto? En este caso ya no va a ser entre apófisis transversa y transversa de las vértebras, sino directamente entre vértebra y vértebra. ¿Para llegar a dónde? Al espacio epidural, que es el más superficial. Si ustedes se dan cuenta, no llega hasta el fondo, no llega hasta la pía madre, sino hasta la parte superficial. Por lo tanto, la parte superficial es la dura madre. Por eso es una anestesia epidural. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Porque efectivamente ustedes tienen que depositar idealmente una gota, lo hemos hablado creo que hace 8 días, los que han seguido el curso, una gota que va acá, que va aquí en el cono de la aguja, antes de introducirla idealmente para ver que cuando la van introduciendo se absorbe. Cuando se absorbe yo ya sé que no tengo que introducir más la aguja. No va a ser más necesario, porque ya entró a un canal. Eso implica que ya yo empato la jeringa y administro la lidocaína. Ojo que la lidocaína ojalá sea sin epinefrina, ¿listo? Porque si yo estoy haciendo una anestesia sacrocoxigia, la médula espinal cada vez se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y si yo coloco lidocaína con epinefrina, seguramente podría generar afectaciones de la vascularización de ella. Entonces, pendientes de ese tipo de consideraciones. Está la anestesia epidural lumbar, ¿cierto? Y ahí en ese caso, pues hay que tener presente que ustedes pueden introducir la aguja entre L1 y L2, ¿cierto? Entonces, esta es como epidural alta, que puede ser lumbosacra o puede ser lumbar alta. Y lo que uno hace es administrar más o menos 8 mililitros. Como les decía, hay gente que administra 3, máximo 5. Eso depende mucho del efecto que uno quiera lograr, tanto en duración como si el paciente se cae o no. Entonces, pilas con eso, ¿listo? Si yo quiero un efecto más corto, pues menos dosis. Si yo quiero que se mantenga en estación, menos dosis.
Entonces hay que tener presente ese tipo de situaciones para que no haya una pérdida total del control de motora de los miembros pelvianos. Ahora, si yo lo que quiero es generar un efecto marcado, pues administro la dosis terapéutica mencionada acá para que efectivamente yo haga, por ejemplo, el abordaje de qué? De procesos en miembro posterior, de un prolapso rectal, un prolapso uterino. Entonces hay que tener en cuenta eso. Usualmente la que usamos en prolapso es la anterior, la epidural baja, la que va sacrococcígea, porque está más delimitada hacia tren posterior, hacia la cavidad pélvica. Tenemos la anestesia del cuerno. Entonces, ustedes saben que cuando vamos a hacer descornes o apofisectomías, que se conocen técnicamente, son opciones que se pueden llegar a contemplar. Entonces, básicamente yo podría llegar a infiltrar en la base del cuerno, por donde pasa ramas del nervio cornual, lidocaína, 5 o 10 mililitros por punto, por cuerno, y me permite a mí de alguna manera ayudarme en ese proceso de la apofisectomía, que los pacientes van a responder, claro que sí, que hay que contenerlos, claro que sí, pero disminuyó la posibilidad de reacciones y afectaciones en su sensibilidad acorde al procedimiento. No es muy usual, ustedes saben que a veces hacemos, por ejemplo, descornes que son parciales, que no son quirúrgicos, o sea, no van en la base del cuerno, sino en más o menos a la mitad, con guaya, y eso genera que de alguna manera pues se hace y pareciera que el paciente no presenta mucha incomodidad, pero sí lo hay. Y más si yo freno. Ustedes saben que cuando uno hace el descorne es a toda y con toda la fuerza para evitar que pierda calor, para hacer de una vez con ese mismo calor cauterización de los vasos y demás complicaciones secundarias. Sí es bueno hacer esa anestesia porque miren que estamos hablando de criterios de bienestar animal, pero también criterios de producción animal. Si no queremos que baje la productividad, muy seguramente el animal se va a resentir un poco más cuando lo hacemos sin anestesia, ustedes lo saben, predispone a que haya más, bueno, una serie de afectaciones secundarias a eso, entonces hay que tener presente eso. La administran, la dejan actuar unos 15 minutos porque demora un poquito más en bloquear ese nervio troncular asociado a la parte de la base del cuerno. A estas dosis puede durar más o menos una hora, tiempo más que suficiente. Ustedes saben que un descorne, si es a la mitad del cuerno, como les digo con guaya, no es muy demorado. Entonces, el efecto de una hora está más que bien. ¿Listo? Entonces, se demora más de pronto uno conteniendo el animal y que la guaya le tome un calor directamente sobre el cuerno que haciendo el descorne, cuando uno lo hace por esa vía. Claramente, que si la va a hacer quirúrgica, ¿quirúrgica qué es? Que yo llego acá directamente a la base, que yo llego, perdón, aquí directamente a la base del cuerno, pues ya es otro cuento. Acá. ¿Cierto? Entonces hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente dentro de esas consideraciones. En el caprino se puede hacer, ¿sí? Pero en los caprinos ya la dosis es más bajita. Ellos algunas veces han demostrado algunas reacciones de sensibilidad parcial a la lidocaína, entonces se puede usar, pero pilas. Entonces hay que tener presente que podemos hacerlo 2, 3 mililitros y ahí estamos bloqueando todo. Si lo hacemos muy cerca al arco cigomático, como ustedes ven en la imagen, estoy bloqueando nervio cigomático temporal e infratoclear. Entonces, pues me puede servir. Si yo lo hago muy cerca al arco cigomático, muy cerca a la fosa orbitaria, pues me puede servir para una nucleación. No es muy común, de pronto algunos de ustedes lo han hecho, pero realmente no es muy común enucleaciones en ovicaprinos, pero pues no están exentos de que en algún momento un proceso tumoral me lleve a mí a pensar en también hacer un procedimiento similar. Sin embargo, es más común en grandes rumiantes en ese caso. Se puede hacer bloqueo de la mama, de la glándula mamaria, que es un bloqueo en anillo, y este está muy relacionado. Ustedes saben que los pacientes usualmente pueden saltarse, ellos se saltan, ellos se amputan, ellos se laceran la glándula mamaria. Bueno, pasan diferentes tipos de consideraciones, se forman fístulas, etcétera. Entonces me sirve porque me puede servir para hacer un drenaje de pezones, para hacer una sutura, para hacer un abordaje local, ¿listo? Y es muy localizado. Entonces, lo ideal es que usemos agujas delgadas, largas, y que me permitan infiltrar ahí cerca del tejido de la lidocaína. Saben ustedes, y para que lo tengan presente, que cuando uno la infiltra se forma como una bombita debajo. Cuando se forme eso, está bien porque finalmente después se va a absorber, pero necesito dejarla actuar. Y quiere decir que está bien porque estoy administrando un medicamento que está infiltrado, que no está por otra vía, sino infiltrado. Hay que tener presente que esa inyección subcutánea puede ser de 4 a 6 mililitros alrededor del pezón, pero como dosis total. Eso quiere decir que ustedes en cada puntico pequeño pueden colocar 1.5 y lo van rodeando el pezón para ir haciendo que pierda sensibilidad, sea por cualquiera de los, digamos, consideraciones quirúrgicas que les mencioné anteriormente o por cualquier otro tipo de abordaje. Está el bloqueo del testículo, y aquí le respondo un poquito al compañero que preguntaba respecto a la parte testicular y respecto a una castración. En la del testículo resulta que ustedes pueden hacer varias cosas.
Una opción es intratesticular. ¿Qué quiere decir eso? O sea, va dentro del testículo, casi como ustedes ven aquí en la imagen, así directamente al testículo o por esta vía, va dentro del testículo. Es intratesticular, 3 a 5 mililitros por testículo, pero eso depende mucho de la especie, ¿sí? No, en caprinos va a ser un poquito menos, en bovinos va a ser un poquito más, pero básicamente hay que tenerlo presente. Ahora, viene un asunto y es que efectivamente una es la intratesticular. Otra forma de artrosis es, por ejemplo, acá en la bolsa escrotal, sería escrotal, cuando uno va a hacer el famoso escope, o sea, cuando uno retira directamente esa parte escrotal externa para poder hacer la esterilización de los testículos. Y otra sería a nivel de cordón espermático, que sería aquí más aquí arribita. Ustedes saben que de ahí desprende la irrigación y la inervación del testículo. Si yo bloqueo el nervio testicular, pues asumo que va a bajar la sensibilidad a nivel de los testículos o el parénquima testicular propiamente dicho. Entonces hay que tenerlo presente. Nuevamente, intratesticular, en el saco escrotal o en el cordón espermático. ¿Cierto? Tenemos opciones en ese caso. En ese caso, sí se puede usar la lidocaína con epinefrina, que es la que te trae es vasoconstrictora, y me disminuye, claramente que estamos trabajando organismos vivos, van a sangrar, pero me disminuye la posibilidad de una hemorragia más fuerte. Entonces, al ser vasoconstrictora, ustedes van a ver que como que sangra, pero coagula un poquito más rápido. Bueno, es un poco más efectiva respecto a ese tipo de procedimientos. Tenemos la regional intravenosa, digamos que de alguna manera no es muy común, es más cuando se hace algo a nivel de miembros anteriores o posteriores, pero lo que yo quiero allá es directamente colocar un torniquete y que se pierda sensibilidad en esa zona, porque se coloca en la parte más proximal un torniquete para que no se distribuya tan fácil el fármaco y pues básicamente actúe sobre esa zona. No es muy común. Y viene la parte de la anestesia inyectada. Entonces, resulta que una opción que ustedes pueden llegar a usar en rumiantes es la siguiente. Ese es un protocolo, pero pues eso depende de muchas situaciones. Y es que ustedes podrán hacer una premedicación con un alfa-2 agonista, ¿cierto? Silacina o medetomidina, que debe estar muy ligado también previamente que ustedes ya listaron o colocaron de manera segura un catéter endovenoso. Ahorita les explico un poquitico de eso que es importante. El catéter tiene que quedar bien fijado en la yugular. Luego viene una inducción, ¿cierto? Esa inducción puede ser con barbitúricos, como el tiopental a 5 miligramos kilo, o ketamina o el diazepam. Cualquiera de esos, no todas. Es cierto que hablamos en grandes y pequeños animales de anestesia balanceada, pero en este caso pues, yo no puedo sobremedicar a un paciente. Entonces puede ser silacina, luego viene un barbitúrico o un disociativo como la ketamina, y luego el mantenimiento. Hay gente que hace mantenimiento directamente en los fluidos y está pendiente de hacer bolos directamente con ketamina, y ustedes saben que esto cómo se maneja. La inducción, ustedes hacen el cálculo, ¿cierto? Total de la dosis, de lo que vayan a administrar en anestesia. La mitad de la dosis es la inducción y el mantenimiento les quedó la otra mitad, pero implica que esa mitad usted la divide en bolos. Entonces, ejemplo, calcularon y les dio 10 mililitros de ketamina. Entonces administramos 5 de ketamina para la inducción y me quedaron 5 para mantenimiento, 5 que yo distribuyo en bolos, pero que si es necesario por acción de la parte del mantenimiento durante la cirugía, pues yo cargo más, ¿sí? Y lo voy distribuyendo en bolos. En bolos quiere decir en fracciones, en fracciones, en fracciones. A efecto. ¿Qué quiere decir a efecto? Ahorita lo vamos a ver, que de acuerdo a algunas consideraciones yo reviso qué está presentando el paciente y a partir de allí, por ejemplo, si se suben mucho las frecuencias, entonces pilas porque requiero ya nuevamente con aumento de frecuencias y presencia de reflejos, administrar un bolo del anestésico. Hay un formato que yo les voy a facilitar, muchachos y señores estudiantes, para la parte del complemento de esto. Claramente las diapositivas que ustedes piden aquí a los números, pero también les voy a enviar con los funcionarios de capacitación internacional público-privada un formato de monitoreo anestésico para que ustedes como que tengan ese plus y también sepan que si lo hacemos en pequeños y en grandes también lo podemos hacer. Y lo debemos hacer un monitoreo específico que me permita analizar las consideraciones, que no quede como tan a ojo administrar por administrar los fármacos de mantenimiento, sino que hay un monitoreo que soporta esa administración. Hay una opción también, recuerden que son opciones, todo no es que se haga al tiempo, lo que ustedes encuentran en esta plantilla, y es el triple goteo, que a veces es, por ejemplo, silacina, ketamina, y eso se puede administrar directamente en un frasco de guayacolato. Esa se hace un poquito más en equinos, ¿sí? La van a escuchar ustedes un poquito más en equinos, donde uno genera relajación muscular con guayacolato de glicerilo y a ese mismo frasco le agrega la dosis terapéutica de silacina y ketamina.
¿Por qué es llamada triple goteo? Porque en cada gotica que va bajando en el suero, pues básicamente me está diciendo que son las tres moléculas combinadas. Que puede tener sus consideraciones, sí, pues de alguna manera sí, todo el tema, pero es muy efectiva, no tiene mayor complicación. Está validado el guayacolato para usarlo también en bovinos, pero no es común que ustedes vean que uno derribe un bovino con guayacolato. Esto es lo que les decía del catéter, de la fijación del catéter, importante, por ejemplo, catéter 18-16, pero si ustedes se dan cuenta, este catéter tiene en la base como una cinta adhesiva que va como en forma de ala, que eso uno lo puede hacer cortando un pedacito y dándole la formita que ustedes ven ahí. Pues digamos que porque es importante. Se canaliza en la yugular y a través de esas muescas de cinta adhesiva yo podría con unos puntos de nylon o de sutura o lo que yo quiera, que sepa que yo vaya a retirar después, básicamente fijarlo. Entonces, para que me quede más fijo ahí, para que a través de esas muesquitas, pues me quede fijo directamente ahí al punto de acceso venoso que yo escogí, que en este caso en grandes tenemos la yugular. Entonces, es importante tenerlo muy en cuenta dentro de eso. Saber que hay diferentes formas, que también yo puedo colocar tapones heparinizados, que, bueno, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a manejar de acuerdo al procedimiento, pero pues básicamente son opciones. Si estamos en clínica, porque claramente esto es difícil hacerlo en campo, yo podría intubar. Y esa intubación podría servirme para administrar oxígeno o en algunos casos hacer la famosa anestesia inhalada, que se hace a través del isoflurano. De alguna manera, intubarlo permitiría conectarlo directamente a la máquina de anestesia inhalada y me permite a mí a través del isoflurano hacer una anestesia que es muy controlada. Saben ustedes que la anestesia inhalada es más segura, pero hay que tener presente, por ejemplo, si estamos en condición de clínica, verificar que el equipo de la anestesia inhalada esté funcionando correctamente, que no haya escapes, que no haya fugas, porque eso generaría que se escape el principio activo y pues el paciente no responda como debería ser. Por eso la recomendación es que el paciente entre a una sala de cirugía, si es que están ustedes en una clínica de grandes, bajo estas consideraciones, pero no se confíen solo en la inhalada, pues téngale una vía de acceso venoso lista por si necesitan hacer anestesia fija o inyectada o microdosis o bolos de la anestesia pues fija o inyectada. Se puede monitorear, ustedes saben que en clínica ya las condiciones son más controladas, multiparámetros. E importante revisar la parte de la recuperación del paciente. En este caso es importante que ustedes sepan o revisen que el paciente, o sea, que lo posicionen ojalá en decúbito external, o sea, contra el esternón, ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo, así como lo ven en las imágenes de la derecha y la de la mitad. Eso le permite expulsar gases de mejor manera, que no se nos vaya a timpanizar. Eh, También analizar la posibilidad de administrar oxígeno. Eso es variable según el tamaño del animal. Puede arrancar desde 5 litros por minuto hasta 12 litros por minuto en el concentrador de oxígeno, pero básicamente pues va por ese lado. Retirar el tubo endotraqueal, ¿cierto? Es importante retirar, o sea, desinflarlo y retirarlo y tener presente si llega a ser necesario tener un reverso del sedante. Por ejemplo, si yo soy silacina, entonces también hay ya unos antagonistas que de alguna manera pues me pueden llegar a servir. Entonces tener presente eso. En algunos casos, si estamos en clínica, también podemos controlar la glicemia. Ya hay medidores de glucemia que son un poquito más rápidos, entonces hay que tenerlo presente en ese caso porque pues, finalmente son opciones. Esta es una forma que debemos tener dentro de la parte de lo que tiene que ver con el monitoreo. Entonces, no sé si lo entienden. No sé si tienen ahí en esa gráfica alguna pregunta, por favor, me dicen cómo lo interpretan, qué no entienden de esa gráfica. Si quieren, activan el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, básicamente lo que ustedes ven acá es el tema de que encuentran unos planos, ¿cierto? Entonces, para algunos ya es conocido, para otros no tanto, pero ustedes pueden revisar los planos anestésicos acá. Entonces, se encuentran desde el 1 hasta el 1, el 2, el 3 y finalmente por allá de la parálisis de la respiración está la muerte. En el 1 ya está desorientado, ¿cierto? En el 1 está con sus reflejos, está todo activo,
La pupila empieza primero miótica, pero pues está la parte de la respiración toracoabdominal, pues ahí como marcada. Luego viene un proceso de excitación que a veces usted lo ven cuando, por ejemplo, administra uno ketamina. La ketamina al ser disociativa entonces puede generar cuadros de depresión y excitación como que simultánea a veces. Entonces hay que estar muy pendientes. Pero si ustedes se dan cuenta, parte de lo que tengo que evaluar en un paciente asociado a la profundidad anestésica durante el procedimiento quirúrgico previo a él, es el tema de los reflejos, cómo se está moviendo el globo ocular. A veces los animales paran el movimiento y lo mantienen fijo, pero las constantes están bien, cardíaca, respiratoria y demás, pero a veces se altera. Entonces me quiere decir que como que está retornando. Si hay tono muscular o no, si hay reflejos o respuestas durante ese tiempo y pues hay que mirar ese tipo de situaciones. Y hay unos planos, se asume que el plano 3 es el ideal, pero dentro del plano 3 que ustedes ven ahí están las categorías 1, 2, 3 y 4 en donde hay diferentes alteraciones. Entonces uno ve la posición del globo ocular, uno ve efectivamente si está miótico, está midriático. Muchas veces cuando entra en una alta profundidad anestésica se pone midriático, o sea que hay una dilatación de la pupila y que adicional a eso, pues los reflejos están más o menos, como ustedes ven ahí en, por ejemplo, en la parte podal y anal. Cuando dice más o menos es que están superficiales. Que es bueno, sí puede ser bueno, porque si están superficiales me quiere decir que está correcto, pero que no está ni en retorno ni está muy profundizado. Entonces depende mucho de si estamos empezando la cirugía, si estamos durante la cirugía o si estamos finalizando, ¿cierto? Depende mucho de eso. Se hacen todas las especies, en bovinos también lo podemos hacer este monitoreo, entonces por eso les digo, el formatico que les voy a enviar para que pues lo tengan presente y pues hagan parte de ese monitoreo, ¿cierto? En donde en el formato van a encontrar consideraciones dentro de la parte de los tiempos, las moléculas que usan, el monitoreo de las constantes. Eso es fundamental porque finalmente le va a decir al anestesista quien los está apoyando dentro del procedimiento em, o quien esté controlando esta parte, porque a veces uno mismo si está en campo, uno es todo, el cirujano, el anestesista y todo eso, pero lo ideal es que haya alguien más apoyando y cuidando toda esta parte para que finalmente pues haya como un control de este tipo de consideraciones, saber si tenemos que administrar más o no en cuanto a medicamentos y pues tomar decisiones respecto al caso. Más o menos este es uno de los formatos, el que les envío es más completo. Este básicamente lo que me dice es un ejemplo muy claro de una cirugía en donde aparece la descripción de la dosis, el peso del paciente, la dosis total en miligramos por mililitro el medicamento, el volumen total administrado y ya la presentación como tal. Entonces hay que mirar ese tipo de situaciones porque me permite hacer un control posterior, durante, posterior a él y analizar qué fue lo que pasó, hubo una reacción adversa, no hubo reacción adversa, retornó rápido, no lo hizo, en fin. ¿Listo? Para que podamos revisar ese tipo de consideraciones. Para ir cerrando, ¿qué complicaciones podríamos llegar a tener? Podríamos llegar a tener, por ejemplo, hipotensión, ¿cierto? Y uno se da cuenta porque también todo lo que tiene que ver con tiempo de llenado capilar está mucho más aumentado, por lo tanto la circulación periférica está afectada, la tensión arterial también se puede llegar a medir en la parte de los multiparámetros. Entonces, importante que si está en hipotensión, pues hay que cerrar el flujo, la parte anestésica. Si es que yo estoy haciendo, por ejemplo, una infusión con un triple goteo, entonces, ¿cierto? Y colocar fluidos. En cuanto a los fluidos, cierro un poco la parte anestésica, pero aumento la parte de los fluidos. Eso me permite que el paciente retorne un poquito más rápido, que no entre en un estado de hipotensión, pero tengan presente también que esos fluidos deben estar a una velocidad intermedia. Si yo los dejo muy rápido, se metabolizan más rápido las moléculas, el paciente puede retornar. Si lo dejo muy cerrado, pues se profundiza mucho. Entonces, un punto intermedio que debería aumentar si está en hipotensión. La butamina está por ahí también marcada y está dentro escrita de esta plantilla porque la butamina la usamos en grandes para mantener estable el ritmo cardíaco. Entonces les puede servir. ¿Sí? La butamina es una opción, eh, es un inotrópico positivo, por lo tanto la fuerza del corazón o sea, puede servir en estos casos. Durante la anestesia puede mezclar la parte del oxígeno si estoy en un equipo de anestesia inhalada y puedo garantizar la ventilación adecuada. En caso de que no lo haga, importante en campo, entonces posicionar bien al paciente y tener la vía de acceso venoso lista. A veces pasa que si fue muy prolongado el proceso y quedó mal posicionado el paciente, puede haber miositis, neuritis, miopatías y neuropatías, por lo tanto. Entonces es importante tener presente eso. Algunos animalitos presentan edema de cabeza y cuello por ese mal posicionamiento. Entonces hay que mirar ese tipo de consideraciones, para dónde me está quedando el paciente y a partir de allí tener ese tipo de situaciones muy claras para pues minimizar los riesgos posibles porque pues riesgo siempre va a haber cuando uno hace un protocolo anestésico y pues asociado a un procedimiento quirúrgico como tal. Para finalizar, en la recuperación importante, que el paciente quede en un lugar sin obstáculos, ¿cierto? Saben ustedes que al igual que nosotros, el retorno de toda, digamos que la activación del estado de conciencia no es inmediato.
por lo tanto podría generar un golpe, un trauma, bueno, una alteración que no corresponda. En clínicas de grandes tenemos cuartos acolchados, entonces el paciente está un poco más seguro en esos cuartos. En campo tenemos que buscar es un lugar con un poco de condiciones controladas, por lo menos. O establarlo parcialmente, o si es que el efecto fue muy rápido, solamente hice anestesia local, pues no hay problema, se levanta, fluidos y estamos pendientes, monitoreamos y ya. Pero si no, entonces si fue más profundo el tema, va un poco más de cuidado. Entonces tenemos que evitar la excitación del paciente. Eso de evitar la excitación tiene que ser antes del protocolo y después del mismo, porque a veces colocamos el sedante, hacemos, perdón, se los menciona así, mucho ruido, mucho escándalo, y resulta que el paciente no entra en una buena profundidad. ¿Por qué fue? Pues porque estaba entrando en una depresión del sistema nervioso y lo que estábamos haciendo por otro lado era estimularlo. Entonces, pilas con eso, o sea, con un ambiente muy controlado antes y después. El ambiente ojalá que sea sin ruidos. Tener presente que ojalá hayamos usado los sedantes, pero a dosis bajas, como les había dicho anteriormente. Retirar el tubo endotraqueal, si es que estuvo en clínica, y vigilarlo en todo el proceso de recuperación. Esto pasa igual que en pequeños animales, puede llegar a ocurrir que salió todo aparentemente bien, demoró un poco en retornar, pero retornó, y a las horas posiblemente después presentó mioclonias, tremores musculares, alteraciones que uno no esperaría porque se acumuló por allá un efecto residual, por ejemplo, un disociativo. Entonces, pilas con eso, de monitorear bien los pacientes, de estar ahí muy atento respecto a eso, para que efectivamente pues todo salga idealmente correcto, acorde a lo esperado, ¿cierto? Tenemos riesgos, manejamos organismos vivos, esto es biología, pero lo que esté en nuestras manos pues se podría minimizar o controlar. Listo, para la parte que me están preguntando para dónde estar posicionado, para la especie que nos interesa acá, que son los bovinos, debe estar posicionado en este caso hacia el lado derecho. Si está en decúbito lateral, entonces si está acostado prácticamente, entonces que nos queda hacia el lado derecho. ¿Por qué no hacia el izquierdo? Porque en ese caso, si se queda acostado hacia el lado izquierdo, más fácilmente puede acumular gases, inhibir la salivación y timpanizarse. Y ustedes saben que un timpanismo puede llegar hasta la muerte. Entonces, no es tan ideal, ¿sí? Entonces, lo ideal es que quede hacia el lado derecho. Ustedes van a ver clínicos y colegas que a veces lo hacen rápidamente porque, bueno, por su experticia y por el procedimiento tan corto que van a hacer, el paciente les queda hacia el lado derecho y así lo trabajan, pero lo ideal es que quede hacia, o sea, que les quede hacia el lado izquierdo y así lo trabajan, pero lo ideal es que les quede posicionado hacia el lado derecho para que en ese caso pues el rumen esté libre y pues no haya ninguna complicación. Y si es un equino, pues solamente por darles ese dato, aunque no es el objetivo de la charla porque estamos enfocados en bovinos, iría hacia el otro lado. O sea, el equino debería quedar, el equino sí hacia el lado izquierdo, porque hacia el lado derecho tiene el ciego y podría haber impactación del ciego, impactación secal o cólicos y demás. Entonces, nuevamente, bovinos hacia el lado derecho, equinos hacia el lado izquierdo. Y es claro que si estamos en clínica, ellos quedan en decúbito supino, es decir, boca arriba. Entonces ahí no quedan ni para un lado ni para el otro. Entonces básicamente va por ese lado. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Como les decía, les voy a compartir también el formatico de monitoreo anestésico, donde van a ver tanto los grados de relajación muscular que hay que evaluar, como las frecuencias que hay que tomar y los tiempos que hay que hacerlo. ¿Listo? Para que lo tengan como plus dentro de su actividad particular o a futuro, los que ya están ejerciendo en este momento o los que lo van a hacer a futuro. El lado que tiene que caer el animal, nuevamente, entonces, porque a mí me están preguntando, entonces tendría que irse hacia el lado, o sea, si cae y es un bovino, en ese caso, lo ideal es posicionarlo hacia el lado derecho. ¿Listo? Es claro que el bovino, y depende de la cantidad de gente que tengamos, pues no nos va a caer para el lado que siempre queramos, y el animal no es consciente de eso, pero ustedes saben que girar un bovino es relativamente sencillo. Amarremos extremidades anteriores, amarremos extremidades posteriores y girémoslo para el lado que tiene que quedar, en caso de que haya caído para el lado incorrecto. Y nos preguntan, en caso de presentarse un paro, ¿nos servía la atropina? En hoy no se ha podido evidenciar que son muy sensibles, especialmente a la silacina. Sí, como les decía, los rumiantes, ovicaprinos y bovinos son altamente sensibles a la silacina. Sin embargo, pues bien dosificada se puede manejar. Y en caso de un paro, entonces la atropina más bien, yo que les recomendaría, úsenlo en la premedicación. La premedicación me refiero cuando están generando ese grado de sedación o relajación muscular. O sea, cuando están administrando la alfa agonista con la silacina, también pueden administrar acto seguido la atropina o anterior a eso. ¿Por qué? Porque la atropina va a intentar mantenerles, como es un parasimpático lítico, les va a intentar mantener estable el ritmo cardíaco. Y también le descontrola un poco el tema de la salivación y demás. Entonces, pero especialmente eso. La atropina no tanto para paro, pero sí para premedicación. Sin embargo, si es lo que tenemos y se presentó una alteración del ritmo cardíaco y estamos en campo, se podría intentar usar,
pensando en que por lo menos va a influir sobre el corazón y no tenemos otra molécula. Sin embargo, para de pronto quienes lo manejan o quienes no lo han escuchado, la adrenalina también la comercializa, ¿cierto? Aquí en Colombia la conocemos como la tonicardina, ¿cierto? Y eso implica que la tonicardina la usamos usualmente 1 mililitro cada 100 kilos. Quiere decir que si la vaca pesa 500 kilos, 5 mililitros por vía intravenosa rápidamente me podría servir. Adrenalina es mejor, ¿sí? Porque en ese caso va a estimular más el ritmo cardíaco. La dobutamina, que les mencioné en las plantillas, que en esta plantilla está mencionada y se las voy a enviar, también me puede servir. Eso en paro cardíaco. Y en paro respiratorio, se los voy a colocar aquí en el chat, el doxapram. Es un analéptico que estimula el centro respiratorio y podría ser útil. Entonces, en ese caso, sí, sí. Yo tengo que determinar muy bien qué paro fue el que se presentó. A veces vemos que el paciente dejó de tener movimientos costoabdominales, que perdió pulso, pero hay que mirar qué fue lo que pasó. ¿O es una apnea o es un paro respiratorio? ¿O realmente sí retornó la respiración, pero lo que no responde es el corazón? Entonces, yo miro si es respiratorio, doxapram, si es cardíaco, adrenalina o butamina, y pues de acuerdo a eso, pues se toman decisiones. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta, para hacer una intervención de cesárea. Sí. ¿Se puede hacer en pie o así tumbado? Es mi pregunta. Y el otro es, cuando hay cuerpos extraños así terneros, ¿de qué edad se puede hacer eh, cirugía, no? O cómo puedo saber que tiene algún cuerpo extraño internamente. A veces hay plásticos que me comen. Cualquier cosa, cualquier objeto. Gracias. Pregunta. Listo, sí, señor. Sí, muy válida la pregunta. Para responder a la primera pregunta que tiene que ver con la cesárea, sí se puede hacer en estación o se puede hacer con el animal en decúbito lateral, ¿cierto? Que me quede hacia mi lado, o sea, que quede hacia el lado derecho, como hemos dicho, para que me quede libre el lado izquierdo para hacer el abordaje. Entonces, en estación se puede hacer y es mucho más fácil porque finalmente como está en estación el animal, entonces yo tengo que ser cuidadoso con la cantidad de lidocaína que uso para evitar también un derribo y la cantidad de sedantes si es que lo uso asociado, por ejemplo, a una silacina, ¿sí? O a una cepromacina, que les dije que era mejor una cepromacina en una cesárea. En ese caso, importante que lo que les digo, se puede hacer de las dos maneras, ¿listo? Se les facilita más en estación, pero se puede hacer de las dos formas. Y respecto, ese procedimiento para los que están cursando el diplomado lo vamos a revisar en 8 días, ¿listo? En el otro curso, para ver los procedimientos quirúrgicos más comunes. Y respecto a la parte del cuerpo extraño en los terneros, que es una pregunta y es asociado también a un comentario que les hice, digamos que está subdiagnosticado y es un problema. ¿Por qué? Los animales son esos animales que a veces se timpanizan y vuelven y se retornan a como estaban y vuelven y se timpanizan y se les da por ahí sorol, a veces responden, o sea que es un antiespumante que trae metilpoloxaleno, responden, vuelven y se timpanizan, vuelven y responden. Entonces, uno dice, bueno, algo pasa. Si no es gaseoso, pero es espumoso porque me responde al antiespumante, pero vuelve y se timpaniza, seguramente ustedes saben que los terneros son como los animales, cualquier otro animal pequeño en esa etapa que se está comiendo efectivamente lo que encuentra. Y como se come lo que encuentra, finalmente se puede generar una obstrucción y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo veo que, por ejemplo, yo son 10, se liberó algo de gas, pero sigue timpanizado, que yo hice también la administración del sorol y ya descarté el timpanismo espumoso. Ah, bueno, pues seguramente entonces que es algo que pasa a nivel ruminal. En ese caso, lo ideal es que el paciente tenga por lo menos, lo ideal, que es que tenga por lo menos más de 3 meses y medio, 4 meses para hacer la ruminotomía, ¿sí? O sea, que es el abordaje, otro de los que vamos a revisar, para poder ingresar y extraer esos cuerpos extraños, que es a veces la única manera para que como que se, se, mm, se minimice, se corte el problema. En otros casos, ustedes no sé si han escuchado y han visto que el problema es más súbito, se comen objetos metálicos, se puncionan un órgano y ahí quedan. Y se hace la necropsia y se encuentran los objetos metálicos directamente por ahí involucrados y ahí sí ya no se alcanzó a diagnosticar. Entonces depende mucho de lo que se haga. Lo ideal es primero intentar alternativas farmacológicas, terapéuticas, antes de llegar a lo quirúrgico, pero si llega a ser necesario, pues hay que hacerlo. Y en ese caso servirían esos bloqueos que vemos como en L, el paravertebral, ¿cierto? Porque me permite ingresar y efectivamente mirar a ver qué es lo que está pasando.
En caso de una hernia umbilical, por ahí que pregunta Moisés Salazar, otro procedimiento también que vamos a revisar, pues básicamente habría que revisar, ¿sí? Ahí hay que revisar también qué procedimiento en cuanto a la parte farmacológica, pero específicamente usando estos principios que les expliqué el día de hoy y saber que en ese caso las consideraciones son muchas, entonces por eso lo vamos a revisar específicamente en 8 días. Por ejemplo, ahí solamente para irles adelantando, tengan presente que en el caso de la hernia umbilical ustedes necesitan, es invasiva, claramente, necesitan ubicar al paciente en un decúbito supino. Ese quiere decir que va de boca arriba, ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo, porque si no, entonces se les desplazan a ustedes las vísceras y podemos cortar un asa intestinal. Cuando yo lo ubico en decúbito supino, asumo que por física baja un poco las vísceras y yo cuando ingrese, pues evito la posibilidad de cortar. Eso no quiere decir que cuando yo ingrese no voy a encontrar vísceras, sí la voy a encontrar, pero minimizo la posibilidad de hacer ese tipo de alteraciones. A veces uno coloca, por ejemplo, si estamos en condiciones de campo, que sé que la mayoría seguramente hacemos ese tipo de abordajes, uno los coloca boca arriba y coloca pacas de heno o demás a las laterales del ternero o de la ternera que tiene la hernia umbilical y se hace el abordaje. Entonces hay que tener presente ese tipo de situaciones. Tener presente que en las hernias umbilicales yo busco un material de sutura también bastante grueso para la capa externa, porque finalmente cuando el paciente vuelve a posicionarse, pues todo ese peso se va a ir directamente contra esa zona. Y yo lo que no quiero, o lo que quiero evitar más bien es que se eviscere, que se salga nuevamente esa zona, o que se salgan las vísceras, que puede ser un riesgo de la hernia umbilical. En una hernia umbilical, muy buena anestesia local por toda esa zona, infiltrar muy, muy cerca la hernia y silacina 0.05 miligramos kilo, ingresar y tener todo muy, muy listo. Digamos que parte de eso también lo vamos a considerar dentro de la siguiente sesión, como cirugías frecuentes, como lo son la cesárea, la hernia umbilical, la ruminotomía como parte de las principales dentro de ese abordaje. Y un poquito asociado también al manejo de prolapso, que si bien no es quirúrgico totalmente, una parte de fundamento entre esa parte, dentro de la preparación y dentro del manejo posterior. Entonces hay que tenerlo presente. ¿Alguna duda adicional de pronto? Bueno, en la de la hernia, para la pregunta de Alan, el calibre de sutura, digamos que en ese caso, bueno, ahí tienen que ustedes que tener presente que para la de la hernia umbilical se necesita internamente sutura absorbible o reabsorbible y ojalá que sea por ahí 1,0, por ahí 1,0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es gruesa y de alguna manera me permite hacer un buen abordaje a nivel visceral. Si es de pronto ya la parte más externa, entonces yo en lo personal, pero hay gente que lo hace diferente, utilizo nylon para la parte externa porque son puntos que yo voy a retirar después. Y ese nylon lo uso, se puede usar de 40 o de 50 libras, porque finalmente me permite generar una muy buena, digamos que tensión, es grueso y me permite evitar que de pronto haya una apertura nuevamente de esa herida. ¿Sí? Es un procedimiento riesgoso en todo caso, pero pues se puede hacer, el de la hernia umbilical, ¿sí? Solamente que lo ideal es que se haga cuando están más pequeñas. Hay gente que espera ya cuando están prácticamente, o sea, muy grandes, casi llegando a novillas, entonces no es como tan bueno hacerlo en ese momento. Sin embargo, cuando son teneritas, pues perfecto. La pregunta que hace John, saliendo un poco del tema, tal vez me puede ayudar con la dosis del cóctel de silacina, que también hay guayacolato para equinos, ya que los equinos toleran más como es la silacina y no les produce una buena anestesia general. Sí, claro que sí, John. Le voy a dar dosis práctica como para tenerla un poquito más directa, ¿sí? El guayacolato de glicerilo viene por 500 mililitros, ¿cierto? Entonces, lo que se puede hacer es, por ejemplo, preparar de una vez el guayacolato o administrar estos tres principios activos de manera diferente. Sin embargo, para el efecto de lo de triple goteo que les menciono yo acá, se puede hacer la administración dentro del frasco de guayacolato de más o menos 10 mililitros, de 10 a 11 mililitros, yo colocaría 10 mililitros al frasco de guayacolato, 10 mililitros de silacina, 10 mililitros de ketamina y eso se queda diluido porque ustedes lo hacen allá directamente. Eso lo hace uno para un animal adulto, animal que pese por allá más de 300 kilos. Entonces, básicamente uno lo que encuentra es que está administrando, vuelvo y digo, 10 mililitros de silacina, 10 mililitros de ketamina al frasco de guayacolato que trae 500. Como quedó todo diluido en el frasco, los tres principios se mezclan ahí.
Y cuando ustedes canalizan al paciente, solamente es conectar el venoclisis al frasco de guayacolato y empiezan a bajarlo a una velocidad moderada, perdón, a una velocidad moderada, casi a chorro, y van a ver el efecto muy rápido, porque va a haber un efecto de relajación muscular, el animal se va a caer, empieza, ¿cierto? Entonces hay que cuidar la caída, hay que mirar efectivamente que no se vaya a golpear la cabeza, por eso cuando hagan esos procedimientos estén acompañados. A veces somos muy autónomos, pero también tenemos que valernos de la gente. Eso quiere decir que hay alguien que esté en la cabeza, otro en la cola, otros en la parte toracoabdominal, para que haya una buena caída. Y para que idealmente caiga hacia el lado que yo quiero. Que en este caso, si es un equino para la pregunta que usted me hace, pues quede para el lado izquierdo, evitando tocar la parte derecha del ciego. ¿Listo? Entonces, básicamente a eso creo que con eso respondo a la pregunta. No sé si hay alguna pregunta adicional. Dale, con mucho gusto, John. Es un tema muy interesante. Si de pronto quiere profundizar un poco más sobre eso, búsquese un poquito sobre triple goteo y revisa. Y es muy, muy, muy bueno porque usted analiza las posibilidades de lo que le aporta la silacina, de lo que le aporta la ketamina y lo que hace clínicamente también el guayacolato. Entonces, es bueno. Hay gente que a veces lo hace de manera separadita, como les dije, pero el triple goteo es seguro. Entonces, no hay problema porque de hecho hasta el guayacolato está reportado que aumenta un poquito la frecuencia cardíaca. Entonces me cuida un poco la parte de corazón, el disociativo como la ketamina también y la silacina pues sí deprime un poco más, pero me contrarresta la anestesia balanceada que hago con los otros dos. Moisés pregunta que si le sirve para castración de un equino, claro que sí. O sea, lo que pueden hacer es el triple goteo, el animal cayó, pero deben tener lista por ahí una dosis de ketamina en caso de que requieran hacer el mantenimiento que les expliqué en la sección de hoy. Entonces, el animal cae con eso, con esa fórmula que hablamos anteriormente, pero necesito de pronto tener listo fluidos para cuando se me acabe el guayacolato, sacar el frasco de guayacolato y conectar los fluidos y tener por ahí a la mano cargada una dosis de ketamina, unos 5 o 10 mililitros de ketamina para ir colocando bolos, poco, a poco, por ahí de 2,5, 3, dependiendo del tamaño del animal, y ahí hacen el mantenimiento. Bolos que tienen que estar ligados, y con esto pues como que voy cerrando para que lo tenga muy presente a la parte de la reacción del animal, no colocarla por colocarla. Si podemos evitar colocar anestesia que no esté justificado, o sea, sin necesidad, mucho mejor, listo. Pero si el animal empieza a responder, a tener reacciones de sensibilidad, a aumentar las frecuencias, a tener reflejo corneal, a todo eso, pues necesita un bolo de mantenimiento de anestesia, ¿listo? Es un tema muy interesante. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, espero les haya aportado un poquito más a su formación, a su desempeño actual o futuro profesional y pues básicamente por ese lado. Respecto al tema de los certificados, Moisés, se pueden comunicar los números que aparecen aquí en la pantalla, y ahí ustedes solicitan tanto el certificado, el material de estudio que corresponde a esta plantilla y la parte de, el, les voy a enviar también con ellos un formato de monitoreo de valoración anestésica en grandes para que lo puedan usar si lo necesitan y si tienen a bien. Y aquellos que están cursando diplomado, seguramente nos vemos en 8 días. Los que no también todavía se pueden integrar y veremos un poquito más algunos procedimientos quirúrgicos asociados a eso. Los que no los invito y en 8 días nos encontramos para revisar algunos de esos procedimientos. Entonces, que pasen muy buena noche en donde se encuentren. Sé que estamos en diferentes países y que estén muy bien. Estamos en contacto. Gracias, que estén muy bien.